Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del Evangelio según San Mateo. En nuestro programa anterior estábamos hablando acerca de la estrella y dijimos que no fue ninguna confluencia de ciertas estrellas que sucedió en un tiempo particular. Esta estrella que vieron los magos fue una estrella extraordinaria, una estrella sobrenatural. Era milagrosa y no debemos tratar de hallar una explicación para ella. Ahora puede ser, como piensan muchos astrónomos, que hubiera un movimiento algo grande en los cielos en aquel tiempo. Pero cuando Él vino, amigo oyente, el cielo y la tierra respondieron a su venida a este mundo. Y creemos que tales cosas acontecieron de veras. Pero creemos también que los magos vieron una estrella sobrenatural. Ahora el versículo 11 de este capítulo 2 del Evangelio según San Mateo dice: Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Cuando llegaron los magos, Jesús no estaba acostado en el pesebre, en el establo por la parte de atrás del mesón. El gran movimiento de personas en la ciudad de Belén ya había cesado. Habían regresado a sus casas porque el empadronamiento se había terminado, pero este pequeño bebé había nacido y no podía viajar por un tiempo. Es probable que tal viaje pudiera haber arriesgado la vida de este pequeño. Así pues, se quedaron en Belén y los magos los hallaron en una casa. De nuevo, las tarjetas navideñas generalmente presentan a los magos como que estuvieran llegando al establo. Y a menos que José les señalara aquel establo, bueno, creemos que nunca sabrían dónde estaba. Notemos que cuando vieron al niño con su madre María, se postraron y lo adoraron a él. Ahora, si alguna vez debieran haber adorado a María, era en aquella hora. Pero no dice la Biblia que adoraron a María. Lo adoraron a Él, a Jesús. Y abrieron entonces sus tesoros de oro, incienso y mirra. Es muy interesante estudiar los hechos con respecto a la segunda venida, como son descritos en Isaías capítulo 60, versículo 6. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa. Vendrán todos los de Sabá, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas de Jehová. Ahora, ¿qué es lo que se omite en su segunda venida? La mirra. No le traerán mirra porque ésta hablaría de su muerte. Cuando Jesús venga por segunda vez, nada hablará de su muerte. El oro habla de su nacimiento, él nació rey. El incienso habla de la fragancia de su vida. La mirra habla de su muerte. Todo esto es indicado en los regalos que le trajeron en aquella oportunidad los magos. Pero en su próxima visita no le traerán mirra. La próxima vez que venga no vendrá para morir en una cruz por los pecados del mundo. Llegará como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora el versículo 12 de Mateo capítulo 2 dice: Pero siendo avisados, esto es, los magos, por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Los magos habían asumido que Herodes era sincero y que quería venir para adorar al niño. Sin embargo, hubieran contribuido a la muerte del niño si no hubiera sido porque un ángel del Señor les advirtió que regresaran a su propio país por una ruta diferente. Ahora puede que continuaran al sur hasta Hebrón, luego pasaran al sur del Mar Muerto, y así estarían fuera del alcance de Herodes. Pero el caso es que la instrucción de Dios fue definitiva, que debían regresar a su país por un camino diferente al cual habían venido. El ángel del Señor apareció también a José y le dijo que saliera de Belén porque Herodes trataría de matar al niño. Por tanto, José tomó al niño y a su madre de noche y huyeron hacia Egipto. Se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Ahora esto fue hecho para que, como dice el versículo 15, se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: De Egipto llamé a mi hijo. Esta es una cita de Oseas capítulo 11 versículo 1, la que es una profecía maravillosa porque tiene una base histórica. El hijo que fue llamado antiguamente de Egipto era la nación de Israel. Y el hijo que fue llamado de Egipto aquí es una persona, este niño. Así pues, esta es la profecía y se cumple aquí cuando José lleva al niño y su madre a Egipto. Ahora el versículo 16 nos dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos.
Ahora, parte de lo que vamos a decir es suposición, pero parte es un hecho con bases históricas. Los magos no llegaron al mismo tiempo que los pastores, sino más tarde. Ahora sabemos que en los dramas de Navidad en las iglesias, los pastores llegan por un pasillo, mientras que los magos vienen por otro. Bueno, amigo oyente, en la realidad no llegaron al mismo tiempo. Cuando los magos llegaron, la pequeña familia ya se había mudado a una casa. Cuando Herodes les preguntó en qué tiempo la estrella había aparecido, creemos que dijeron que había aparecido ya casi un año atrás. Los magos habían venido de todas partes del oriente y se habían juntado en cierto lugar y luego tuvieron que hacer su jornada larga a través del desierto. Así pues, habrían de haber pasado varios meses. Ahora, Herodes se consumió de ira cuando se dio cuenta que los magos no volverían para decirle dónde estaba el niño. Pudo ver que los magos lo habían engañado, y quizá aún se dio cuenta que ellos recibieron un mensaje del Señor. Ahora creemos que en su ira, Herodes simplemente duplicó el tiempo en cuanto a la edad del niño Jesús. Es probable que pensara, bueno, ellos dijeron que hace un año que vieron la estrella. Simplemente duplicaré esta cifra y mataré a todos los niños menores de 2 años. Leamos ahora los versículos 17 y 18 de Mateo capítulo 2. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron. Esta también es una profecía extraordinaria. Jeremías no dijo que la lamentación sería oída en Belén. Estamos seguros que había una gran lamentación también en Belén. Pero Jeremías menciona a Ramá, y Ramá está tan al norte de Jerusalén como Belén está al sur de ella. Quisiéramos decir ahora, ¿qué es lo que creemos que sucedió? Creemos que los soldados preguntaron a Herodes dónde debían comenzar a matar a los niños. ¿Cuál región quería Herodes que ellos cubrieran? Y creemos que les dijo que trazaran un círculo alrededor de Jerusalén con un radio tan largo como la distancia de Jerusalén a Belén, y por tanto incluiría a Ramá en el norte. Ramá ni siquiera tenía nada que ver con el nacimiento de Jesús. Pero en su ira, Herodes mató a todos los niños de la región de Jerusalén desde Belén hasta Ramá. Eso sería un radio de unos 19 kilómetros, y por tanto habrían de ser unos 40 kilómetros a través de toda la región en cualquiera dirección. Debe haber sido una gran lamentación la de todas estas madres que perdieron a sus pequeños hijos. Así pues, esta profecía fue cumplida literalmente. Veamos ahora el versículo 19 de este capítulo 2 de Mateo. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Ahora prestemos mucha atención a esto. Se nos dice en el capítulo 32 de Génesis que el ángel de Jehová apareció a Jacob en Peniel. Aquí, en este versículo 19, no es el ángel, sino un ángel del Señor. El ángel de Jehová es el Cristo preencarnado del Antiguo Testamento. Pero aquí Dios ya se había hecho hombre y Jesucristo ya estaba en Egipto. Este ángel, pues, viene a José en sueños y le dice en el versículo 20, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Es esencial que Jesús estuviera fuera de la tierra de Egipto y de regreso en Israel. La razón más importante es que había nacido bajo la ley. Él tenía que vivir bajo la ley mosaica, y él realmente fue el único que la cumplió. Tiene que salir de la influencia de Egipto. No debía ser criado allí como fue criado Moisés y como los hijos de Israel que antes habían llegado a ser una nación en Egipto. Veamos lo que nos dicen los versículos 21 al 23 de Mateo capítulo 2. Entonces él, es decir, José, se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. A propósito, Arquelao fue otro Herodes muy cruel. Como usted puede notar, amigo oyente, es un cumplimiento cabal de las profecías, y en realidad la palabra Netzer significa un vástago,
E Isaías capítulo 11 versículo 1 profetiza que saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. El profeta Isaías, en el capítulo 53 de su libro, versículo 2, también dice que subirá como raíz de tierra seca. Y el Salmo 22, versículo 6, describe cuán despreciado será. Todo esto se involucra en la palabra Nazareno. Recibe este apodo, pudiéramos decir, no tan solo porque él es una vara del tronco de Isaí, sino porque también se cría en Nazaret. Por tanto, todas las 4 profecías que parecían ser algo extrañas han llegado a ser una realidad. Todas han sido cumplidas de una manera muy normal. Y con esto concluimos nuestro estudio del capítulo 2 del Evangelio según San Mateo. Y entramos a considerar el capítulo 3. El tema de este capítulo 3 del Evangelio según San Mateo es Juan el Bautista, el precursor del Rey, que anuncia el reino y bautiza a Jesús el Rey. Leamos los primeros 2 versículos del capítulo 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». Ahora, repentinamente, Juan el Bautista aparece en las páginas de la Escritura. Si solo tuviéramos el Evangelio de Mateo, preguntaríamos de dónde vino y cuáles son sus antecedentes. Sin embargo, había sido predicho porque Malaquías había dicho que el mensajero vendría antes del rey para hablar acerca de la venida del rey. Así lo leemos en Malaquías capítulo 3 versículo 1. Juan el Bautista es pues este mensajero. Realmente no es necesario que usted sepa los antecedentes de un mensajero. Cuando el joven le entrega la carta en la puerta, ¿acaso le dice usted, joven, ¿son de España sus padres? ¿O cuáles son sus antecedentes? Usted no tiene interés en eso, amigo oyente. Tiene interés en el mensaje porque el mensaje es todo lo que le interesa. Es lo importante. Entonces usted le da las gracias, le da la propina y se despide. Ha terminado su trato con él. Pues bien, Juan el Bautista aclaró muy bien que él era simplemente el mensajero, y Mateo también lo presenta así con toda claridad. Por eso aparece en las páginas bíblicas predicando en el desierto de Judea y diciendo, «Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado». El arrepentirse es una expresión que siempre ha sido dada al pueblo de Dios. La palabra en griego es metanoia, y quiere decir un cambio de actitud, o sea, un viraje radical del espíritu. El arrepentimiento significa que usted andaba en una dirección, pero ahora se vuelve y anda en otra. Es un mensaje que ha sido dado al pueblo de Dios en diferentes épocas. Los que se arrepienten son los que han de tener avivamiento. Cuando llegan a ser fríos e indiferentes, deben volverse. La necesidad del arrepentimiento es el mensaje dado a las 7 iglesias en el Asia Menor. Y este era el mensaje del Señor Jesús. Alguien preguntará si el no creyente no se va a arrepentir. Al no creyente se le manda a creer en el Señor Jesucristo. Este fue el mensaje de Pablo al carcelero de Filipos que encontramos en Hechos capítulo 16, versículo 31. El carcelero necesitaba arrepentirse, pero cuando un no creyente cree en Jesús, se arrepiente. La fe significa volver a Cristo, y cuando alguien vuelve a Cristo, también ha de separarse o volverse de algo. Si no se vuelve de algo, entonces no está realmente volviendo hacia Cristo. El arrepentimiento, pues, es realmente una parte del creer. Pero creemos que el mensaje principal que debe ser declarado al perdido hoy en día es que necesita creer en el Señor Jesucristo. Amigo oyente, a muchísimas personas les gusta hacer algo. Les gusta levantar la mano, o pasar adelante, o firmar una tarjeta. Pero lo importante es confiar en Cristo como su Salvador personal. Si usted de veras ha hecho esto, entonces usted ha vuelto a Él y se ha separado de algo. La expresión reino de los cielos significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. El Señor Jesús es el Rey y no es posible tener un reino sin tener un rey. Pero tampoco es posible tener un rey sin tener un reino. Debe haber un rey y un reino. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿qué significa eso? El reino de los cielos está presente en la persona del Rey. Entonces preguntamos que si no hay una realidad presente del reino de los cielos. Sí, la hay. Aquellos que vienen a Jesús y lo reconocen como su Salvador
son trasladados al reino de su Hijo amado, le pertenecen a Él. Y aún más, su relación con Él es realmente más íntima que simplemente pertenecer. En las cartas del apóstol Pablo se presenta a Jesucristo como el novio y a todos los creyentes que forman parte de su iglesia como su novia. Alguien preguntará entonces si no somos los súbditos de un reino porque nos corresponde llevar a cabo sus mandatos. Y una vez más decimos que hay más que esto en nuestra relación con Jesucristo. Debemos obedecerle porque le amamos. Es una relación de amor. Y él dice en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dijimos ya que el reino de los cielos significa la soberanía de los cielos sobre la tierra. Nuestra experiencia indica que no existe hoy en día. Cristo no está reinando sobre todo el mundo hoy en día. Reina solamente en los corazones de aquellos que le han aceptado. Sin embargo, Él vendrá un día para establecer su reino sobre la tierra. Y cuando lo establezca, amigo oyente, reprimirá la rebelión. Créanos que realmente la reprimirá. El reino de los cielos se acercaba o estaba presente en la persona del Rey. Esa era la única manera en que estaba presente. Y así, Mateo sigue su relato diciéndonos de nuevo que todo esto es el cumplimiento de la profecía. Y aquí nos detenemos en nuestro recorrido por el día de hoy, amigo oyente. Continuaremos con este interesante tema del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo en nuestro próximo programa. Antes de cerrar este espacio, le sugerimos leer los siguientes versículos del capítulo 3 del Evangelio según San Mateo que estamos estudiando, para que esté así mejor informado y mejor preparado para nuestro próximo estudio. Y para ayudarle a una mayor comprensión de este libro, hemos preparado notas y bosquejos que deseamos enviar a usted en forma gratuita. Mencione en su carta que desea recibir este material, indicando con toda claridad su nombre y dirección completos y en orden, sin que falte detalle alguno de sus datos personales. De esta forma le haremos llegar esta oferta a su dirección a la brevedad que nos sea posible, que como hemos dicho, no le costará ni un centavo de su parte. Escríbanos, de ser posible, hoy mismo.